Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la revista informativa Magazine con Isabel, donde estaremos evaluando todo lo ocurrido con la Operación Caracol. Además, 177 aniversario de nuestra independencia. El presidente Luis Abinader dará su alocución. Luces y sombra. No se lo pierda, que aquí tendremos todo en detalle. Operación Caracol se le ha denominado al plan que ha puesto en marcha desde hace meses la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa PETCA para investigar a los miembros titulares de la Cámara de Cuentas y varios funcionarios por presuntamente incurrir en obstrucción a la justicia, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, asociación de malhechores, complicidad en los tipos penales de desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos provenientes de actos de corrupción. El Ministerio Público informó que durante el allanamiento a la Cámara de Cuentas han encontrado miles de documentos y evidencias de que el órgano fiscalizador supuestamente maquillaba auditorías para favorecer a instituciones del Estado. El Ministerio Público, dentro de la investigación que lleva en contra de los miembros de la Cámara de Cuentas, ha hecho este allanamiento en el día de hoy. En este allanamiento hemos encontrado miles de documentos y evidencia de sospechas que tenía el Ministerio Público de labores de maquillar auditoría para favorecer a instituciones y a personas que dirigían estas instituciones que a nuestro juicio han cometido actos que son contrarios a la ley, que son delitos y que nosotros, en la medida de que analicemos esta investigación, estaremos tomando los correctivos y desarrollando las acciones que sean de lugar. El titular de la PETCA, Wilson Camacho, dijo que hasta el momento no hacen públicas las instituciones que fueron favorecidas en las auditorías para no entorpecer la investigación. La sociedad ha sido testigo de la forma intempestiva con la que el indicado órgano persecutor ha vertido en los medios de comunicación un rimero de imputaciones de conductas punibles que, sin duda, atentan contra la dignidad, favorabilidad y el estado de inocencia de los miembros y servidores de la Cámara de Cuentas, así como también contra los principios de objetividad, oportunidad, probidad y responsabilidad a lo que están sometidas las actuaciones del Ministerio Público conforme a los artículos 13 y siguientes de la ley número 133-11. Hemos autorizado a nuestros abogados, encabezados por Eduardo Jorge Prat y Julio Curi, a deducir en contra de los responsables de tales abusos las consecuencias judiciales procedentes de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico. Al ser preguntado sobre si allanarían las viviendas de funcionarios de la Cámara de Cuentas involucrados en las supuestas irregularidades, el titular del PETCA afirmó que realizarán todas las actividades de investigación que sean necesarias para llevar a las personas que cometan actos de corrupción al banquillo de los acusados a responder por sus hechos. A continuación vamos a una pausa comercial, pero usted no se mueva porque en breve nuestra entrevista central, aquí vamos a hablar de economía, qué está pasando con la economía del país, con el economista Antonio Siriaco, catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
Gracias por continuar con nosotros. Ya está en sala el economista Antonio Siriaco. Antonio, saludos y gracias por siempre apoyarnos. Bueno, para mí es el placer, Isabel, de acompañarte en este prestigioso programa, y siempre tú sabes que estamos a la disposición para cualquier pregunta y evidentemente nuestra participación en tu revista. En materia de economía, usted sabe que usted está adelante, como se dice popularmente. ¿Qué es lo que está pasando con la canasta básica? Estas quejas constantes, ¿qué es lo que pasa en la República Dominicana, sobre todo con la gente de a pie, que es la que vive el día a día, la libra de arroz, que vive comprando la libra de pollo? ¿Qué es lo que está pasando con la economía dominicana? Mira, Isabel, tú sabes que generalmente los productos de primera necesidad, y eso ocurre en todos los países del mundo, pero en la República Dominicana hay una característica muy particular. Por ejemplo, el pollo necesita de insumos o materia prima que vienen del exterior. Por ejemplo, la fabricación o elaboración, en este caso, del pan, necesita de la harina, del trigo, y así otros productos necesitan de insumos. Esos insumos no se producen en la República Dominicana, muchos de ellos, porque incluso muchos de ellos son de clima templado, y la República Dominicana es de clima tropical. Por ejemplo, el caso de la soya o el caso del maíz se producen mínimamente, el caso del trigo, el caso de la grasa comestible. Todos esos son insumos o materia prima que se importan a la República Dominicana, y con esos insumos se reelaboran productos de gran demanda de la República Dominicana, como el caso del pollo, el caso del pan, el caso, por ejemplo, de la carne de cerdo, el caso del aceite o de las grasas comestibles. Y esos son productos que se han incrementado de precio, porque los precios internacionales también se han incrementado. Pero hay un elemento importante. Todo esto sería que podemos decir que son efectos de la pandemia que vive el mundo por el COVID-19. Así es. Tú sabes que en el año 2020, el año pasado, y básicamente en el mes de abril, la economía estuvo prácticamente cerrada, porque la pandemia tuvo sus estragos precisamente en ese mes, aunque ya se hablaba de la pandemia en el mes de marzo, pero fue en el mes de abril cuando verdaderamente muchas actividades comerciales se cerraron, hubo el toque de queda, y entonces a partir de ese punto hubo una caída de la actividad económica. Y entonces, obviamente que muchas actividades económicas se vieron afectadas. Ahora, ¿qué ocurre? Que poco a poco la economía ha venido reactivándose, y entonces también eso implica que las empresas se están demandando un poquito más, y además eso ha traído como consecuencia que muchos, a nivel internacional, que muchas de esas materias primas se incrementen de precio. Pero también hay otro elemento que yo quiero tocar, Isabel, que afecta mucho a la República Dominicana, son los precios del petróleo. Los precios del petróleo han venido incrementándose poco a poco, y eso implica que la República Dominicana tiene que comprar un petróleo más caro, y entonces cuando aumentan los precios del petróleo, eso tiene un impacto en el precio de los combustibles, y por eso es que estamos viendo que prácticamente en las últimas semanas ha habido un incremento constante en los precios de los combustibles. Cuando se incrementan los precios de los combustibles, eso incrementa el costo del flete, del transporte de carga, y como consecuencia entonces eso trae y tiene una transmisión en los productos de primera necesidad, porque muchos de esos productos vienen del campo, y cuando vienen del campo necesitan transporte. Si el transporte es más caro, porque la gasolina es más cara o el flete es más caro, entonces al final cuando vamos al supermercado lo que vamos a encontrar es que el plátano cuesta más caro, que el pollo cuesta más caro, se transportó, y todos los víveres, todos los productos que necesitan un nivel de
movimiento de transportación se ven afectados. ¿Y qué hacen los empresarios? ¿Qué hacen los comerciantes? Que cuando compran un producto más caro, entonces ellos le fijan un precio más caro y al final quien termina pagando eso son los consumidores, nosotros los consumidores. Haciendo una evaluación así, un poquito flash por el tiempo, la política de gobierno en materia de economía, ¿cómo usted la evalúa? Mira, tú sabes que la evaluación que yo creo que el gobierno ha hecho un esfuerzo importante. Ahora, ¿qué ocurre? La crisis no es tan fácil, porque déjame decirte una cosa, todos los países están viviendo una situación difícil. Y nosotros tenemos un elemento también que todavía no se ha recuperado, que es el sector turismo en la República Dominicana. Es uno de los sectores más importantes. Y esos sectores, y ese sector todavía está teniendo muchas dificultades. Fue un sector que en el año 2019, antes de la pandemia, generó más de 7.600 millones de dólares. Y el año pasado, Isabel, en el año 2020, apenas generó 3.600 millones de dólares. Es decir, que por el turismo, la República Dominicana dejó de percibir más de 4.000 millones de dólares. Y eso, hoy en día, todavía en el día de hoy, ese sector no se recupera y eso indica que prácticamente la República Dominicana este año no tendrá un sector turístico con la fortaleza de años anteriores. A pesar de que se ha estabilizado el dólar, porque ya sí se han incrementado el turismo en el país. El dólar, por ejemplo, que es un elemento también que te iba a tocar, básicamente en los últimos meses ha estado estable. El Banco Central tiene una cantidad importante de dólares en reserva, casi 13.000 millones de dólares. Y eso, en cierta manera, ha generado una calma en el sector cambiario de la República Dominicana. Pero en sentido general, yo creo que en estos 6 meses, si hacemos una evaluación, yo le daría una nota como profesor de notable al gobierno, porque al margen de todo, de que hay una situación económica que no es de la República Dominicana solamente, la economía ha venido poco a poco recuperándose. Tiene que tener mucho cuidado con los riesgos que hay, por ejemplo, con el incremento de la inflación, con el incremento en el coste de la canasta básica. Tiene que tomar medidas en ese sentido, tiene que reforzar los programas sociales, básicamente dirigidos a los grupos vulnerables para que ellos no se vean muy afectados. Sin embargo, hay elementos positivos que pueden tener repercusiones muy positivas en la economía. Por ejemplo, el hecho de que se comenzó el proceso de vacunación, eso genera cierto nivel de certidumbre y la gente se anima a salir a la calle ya con más frecuencia. El toque de queda se flexibiliza para que muchas actividades básicamente vespertinas y nocturnas puedan operar mínimamente durante esta situación y eso reanima la economía. Pero por lo tanto, eso es un elemento positivo. Haciendo una pausa, usted que hablaba de incremento, también tenemos que hablar del incremento del desempleo. Es algo, claro, yo diría que nunca se había visto en el país, la cantidad de desempleo que tenemos actualmente. Mira, tú sabes, Isabel, que uno de los problemas de esta situación, de esta caída en el crecimiento de la economía, es que eso se traduce en mayores niveles de desempleo. Pero no solamente eso, es que la pandemia ha traído que muchas empresas también no puedan aperturarse. Entonces tenemos esa doble condición. Empresas que han quebrado, pequeñas y medianas empresas, y gente que ha ido al paro, que está desempleado y que realmente se le hace difícil retornar a su centro de trabajo, porque para retornar otra vez la empresa tiene que mejorar sus condiciones, tiene que vender más, tiene incluso que producir más.
y eso todavía no se ha producido. Por lo tanto, pero sin embargo, profesor, yo creo que la creatividad, sobre todo en la juventud, la gente también se ha reinventado y le ha salido ese emprendedor que todos llevamos dentro, porque ahora mismo se ven más personas trabajando con la internet, emprendiendo algún proyecto a través de la internet. No, eso es positivo, porque todas las crisis siempre traen innovaciones y traen creatividad. Hay una clave importante del éxito. El éxito tiene dos elementos que yo creo que deben estar y uno unirlo, que es la creatividad y es la innovación. La creatividad implica y saber que tú tengas nuevas ideas. Y la crisis entonces, como tú has dicho, te trae nuevas ideas, te trae cosas nuevas que tú te la ingenua y entonces dices, bueno, déjame yo utilizar la plataforma a través de la conectividad, y entonces tú haces un portal, tú haces una actividad de negocio, tú vendes todas tus capacidades, lo que tú sabes hacer. Y déjame decirte que han florecido los negocios online, que eso es un elemento importante que tú tienes que tomarlo en consideración. Y es un negocio que estaba ahí, pero que producto de la situación tradicional, no había pandemia, no tengo tiempo. No había pandemia, entonces la gente seguía en lo tradicional, pero viene la pandemia y la pandemia nos ha transformado a todos. Nosotros estamos ahora mismo en una sección donde tú me estás entrevistando, estamos en un programa y lo estamos haciendo precisamente por una plataforma. Eso no lo usábamos prácticamente. Yo soy profesor y yo estoy desde mi casa dando mis clases. Estoy en lo que se le llama ahora el teletrabajo. El teletrabajo. Haciendo un paréntesis aquí, sí. Me gustaría preguntarle si cree usted que debería darse un giro a la educación y tratar de enseñar más a emprender, a tener su propio negocio, que educar para ser empleado, como es lo tradicional que hemos vivido desde que yo me conozco. En la República Dominicana se educa para ser empleado, no para ser emprendedor. ¿Cree usted que debe darse un giro a este tipo de educación ahora mismo? Tú sabes que desde antes, déjame decirte lo siguiente. Mira, nosotros estamos viviendo cosas que tampoco eran nuevas, sino que estaban ahí, pero en pequeña escala. Por ejemplo, en los países escandinavos, ellos usaban el teletrabajo antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque el clima es tan frío, tenían poco tiempo con el sol, entonces hacían el teletrabajo. Mucha gente se quedaba en su casa y hacía una especie de teletrabajo. Claro, con la pandemia ahora esto se ha convertido en un elemento muy común. Y entonces, con la pandemia, entonces mucha gente se incorpora y tiene que emprender. El emprendimiento, en segundo lugar, que no es un elemento nuevo en las universidades. Por ejemplo, antes de la pandemia, a través del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, conjuntamente con todas las universidades, estaban fomentando el emprendimiento como un mecanismo de la gente individualizar su trabajo. ¿Por qué? Bueno, por muchas razones. Los niveles de desempleo en muchos casos habían crecido, las transformaciones tecnológicas se incorporaban a las empresas entonces decían, mira, en vez de tener 10 trabajadores, yo necesito 5 o necesito 3. Hoy en día. Y claro, entonces la gente dice, bueno, a mí me despidieron de tal compañía, entonces yo no voy a seguir bregando, como decimos nosotros los dominicanos, buscando un trabajo, yo voy a emprender mi propio trabajo. Y esa situación ha venido fomentándose
y también las universidades han venido acelerando todo este proceso de lo que es el emprendimiento, y a partir de allí, cuando tú emprendes o tienes una idea, tú haces tu plan de negocio y entonces todo eso tú lo sometes para que te puedan dar el financiamiento. Pero también es una situación... Las personas están más abiertas a emprender. Claro, claro, ¿no? Y que la misma circunstancia lo ha llevado a eso. Sí. Buscar nuevos nichos de mercado, nuevos espacios para fomentar sus vocaciones, sus actividades, sus ideas. Y eso es bueno. Eso es bueno porque eso hace que las sociedades tengan mucho más alternativas, que las sociedades sean mucho más creativas, que puedan tener la capacidad de enfrentar situaciones difíciles. Y cuando todo eso ocurre, la sociedad se hace mucho más resiliente, es decir, tiene más capacidad para enfrentar las situaciones adversas en que se le presentan. Por eso yo creo... Se puede decir que es algo positivo de los toques de queda, porque uno encerrado en casa, pues no tiene otra alternativa que ponerse creativo. No, y déjame decirte que también todas estas cosas, Isabel, han mejorado el entorno. Yo te digo esto porque tú sales a la calle y encuentras hasta menos contaminación, menos entaponamiento del tránsito, llega más rápido a la casa. Es decir, que la situación de la pandemia, la situación del toque de queda, al margen de los impactos económicos, pero también tiene otras externalidades o elementos positivos adicionales que nosotros tenemos que ponderar. Le estamos dedicando más tiempo a la familia. Antes estábamos mucho más fuera de la familia, cada quien estaba en sus ocupaciones. Ahora le estamos dedicando más tiempo a nuestros hijos, los estamos acompañando en los procesos educativos, ellos están en la casa, ellos se van a acostumbrar a eso, porque ellos están recibiendo clases desde su casa, y no es lo mismo tú recibir clases en tu casa, sentadito, y cuando te dan un recreo, tú estás en tu casa, vas y abres la nevera, y te toma un jugo, y habla, y entonces ahora... Y ahora lo que hacen los jóvenes desde pequeñito es que tienen su celular y entonces comienzan y retornan sus juegos, porque eso no es tan fácil. En las horas libres, en un colegio, no pueden tener celular. Sí. Pero en su casa, cuando terminan las 2 primeras horas de clase, entonces le dicen, tienen 35 minutos, 40 minutos de recreo. ¿Tú sabes qué es lo que hacen? Es que agarran el celular y comienzan a jugar. Entonces, algunas veces, la gente se acostumbra, los jóvenes se acostumbran, los niños se acostumbran a todo eso. Y esas son las cosas positivas muchas veces que uno tiene que ponderar de las situaciones que nos ha traído la pandemia. Hay muchas de esas cosas, Isabel, que retornarán a su cotidianidad, pero hay otras cosas que se van a quedar y que llegaron para quedarse. De manera que tenemos que equilibrar, tenemos que ver los elementos positivos y los elementos negativos. La economía, evidentemente, que es un elemento negativo, hay más desempleo, hay más empresas que han cerrado, hay menos actividades, por ejemplo, recreativas, en términos del entretenimiento. Tú sabes que las actividades vespertinas y nocturnas, ¿verdad? Los restaurantes, los cines, los bares, los encuentros, por ejemplo, en las grandes zonas rosas, vamos a decir, en el malecón o en este caso en la zona colonial. Todo eso está paralizado porque hay un toque de queda, y eso es un elemento evidentemente que es parte del lado negativo, pero también tenemos que ver el lado positivo de esta situación. De manera que yo creo que hay que tener una visión bien equilibrada y bien holística para analizar el tema de la pandemia y sus efectos en la economía y en nuestras sociedades y en nuestras vidas. Gracias, profesor, por estar con nosotros. Ya usted sabe, si usted quiere que se recupere la economía
lo más rápido posible a vacunarse. Es el llamado nacional a vacunarse y así podremos tener mucho más rápido una vida dentro de lo normal. Continúo con más de nuestra revista informativa Magazine con Isabel. Ahora pasamos a las internacionales con un tema que acapara todos los titulares. En tercera fase de pruebas se encuentra el Reino Unido para comprobar los efectos de la plitidepsina, un antiviral creado por la farmacéutica española Farmamar, que según dice su gerente de preclínica ha demostrado una reducción de la réplica viral en los pulmones mediante tratamiento profiláctico. Las proteínas que vimos que eran importantes para que el virus se pudiera replicar, buscamos si existía algún inhibidor conocido y con eso pues probamos una serie de inhibidores de distintos factores, proteínas celulares que son importantes para el virus. De hecho, el más potente fue la plitidepsina. El medicamento de administración intravenosa, no disponible en farmacias, que ha demostrado, según García, ser efectivo en el bloqueo del crecimiento de células cancerígenas, parece cumplir la misma función frente al virus. De acuerdo a estadística de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los inmigrantes, así como la comunidad afroestadounidense, son los grupos étnicos raciales más afectados por la pandemia en Estados Unidos. De hecho, organizaciones a favor de las libertades cívicas advierten sobre la falta de acceso a la vacuna por parte de grupos sociales provenientes de otros países y que forman parte de la fuerza laboral en zonas apartadas de la nación. Nosotros que trabajamos desde que todavía no sale el sol hasta que se oscurece, entonces llegamos cansados a la casa y luego entrar a internet, estar esperando en el sitio, hacer línea por teléfono, es algo pesado. Además, esta población teme por su estatus inmigratorio, particularmente cuando deben buscar información sobre las vacunas y pruebas de detección en los hospitales. Y si nos da pendiente, pues que empiecen a tomarnos algún tipo de datos y el día de mañana, Dios no lo quiera, llegue a nuestra información a migración. Por otra parte, activistas identifican la falta de confianza en el sistema de salud como otra razón para que las minorías no estén a favor de vacunarse. A través del Centro de Medio de las Américas, funcionarios del Departamento de Estado enunciaron acciones e inversiones para investigar y perseguir crímenes y malversación de fondos en América Latina y el Caribe. En México, por ejemplo, el gobierno estadounidense ayuda a fiscales especializados en crimen financiero. También aseguraron que seguirán aplicando sanciones a autoridades y sus familiares. Hemos impuesto restricciones a oficiales en el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro en Venezuela, como el actual presidente del supuesto tribunal, Michael Moreno, y su mujer. Durante la conferencia, una vez más, la corrupción fue señalada como la causante del atraso social y la migración irregular. En toda Latinoamérica y el Caribe, la corrupción amenaza la seguridad y la estabilidad al habilitar entornos donde puede prosperar el delito. En la conferencia también se aplaudió a los ganadores del Premio Internacional a Activistas Anticorrupción para 12 personas en el mundo, entre ellas 2 de Ecuador y Guatemala, por su lucha por la transparencia. Además, la recuperación y devolución de más de 100 millones de activos públicos robados en el mundo en los 2 últimos años. Lamentablemente llegamos al final, pero hay que irse para regresar. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales, están aquí en pantalla. El compromiso ya está hecho y siempre, por supuesto, darle a seguir a nuestro canal de YouTube y a la campanita para que no se pierda nada. Será hasta un próximo encuentro. Yo soy Isabel Peña y agradecida de compartir con todos ustedes. Hasta la próxima.